Hola, buenos días. Volvemos a la evolución política de España durante el siglo XIX. Llegamos a la tercera etapa con la restauración borbónica y los numerosos conflictos que intervienen en aquel periodo. Empezamos con el fin del sexenio democrático en 1874 y vamos hasta 1931 con la proclamación de la Segunda República. Esta restauración se produce en 1874 y con esta restauración un nuevo sistema político fue inventado. Fue inventado por un hombre político que se llama Antonio Cánovas del Castillo. Este sistema lo llamamos el sistema, por eso, canovista. Vamos a ver que hay una parte, hay principios no escritos, que vamos a ver ahora, porque el sistema canovista es una forma de nueva tradición que se establece. Veremos que hay también una constitución nueva y que las elecciones, bueno, se hacen de una forma un poco especial. Primero, el sistema canovista. El sistema canovista es un acuerdo entre partidos. Antonio Cánovas del Castillo quiere construir en España un sistema político que sea estable y que sea sólido. Pues precisamente lo que no era el sistema político español. Y admira mucho el modelo inglés. Es un modelo de monarquía parlamentaria, es un modelo de bipartidismo, es decir, que dos partidos dominan la vida política y alternan en el poder. Lo que le gusta también en el modelo británico es que existe un equilibrio entre la corona y el parlamento, entre la mayoría y la oposición. Entonces es un sistema mucho más estable, mucho más pacífico, lo que España necesita para modernizarse. Sin embargo, este sistema es un sistema conservador. Cánovas es monárquico, Cánovas es liberal, pero no demasiado, es liberal pero conservador, y no quiere un sistema que sea democrático. Entonces es un sistema conservador, es un sistema parlamentario, liberal, un poco, bipartidista, entonces dos partidos dominan la vida política, y es un sistema monárquico. Para participar en este sistema hay condiciones no escritas que llamamos o que llaman la constitución interna de Cánovas. ¿Qué se necesita para participar? Primero, se necesita aceptar la monarquía, una monarquía que sea borbónica y legítima. Entonces hay que aceptar la monarquía de Alfonso XII. Eso descarta, por supuesto, a los republicanos y también a los carlistas. Hay que aceptar la Constitución de 1876, que veremos a continuación. Hay que aceptar un Estado liberal. Eso descarta, por supuesto, a los carlistas. Un Estado unitario y centralista, y eso también elimina a los nacionalistas, catalanes, vascos, gallegos que aparecen en aquella época. Y hay que aceptar la propiedad privada. Aquí son las organizaciones socialistas que no pueden participar. Y se rechaza el uso de la violencia para acceder al poder, entonces no se acepta la idea de pronunciamientos. La idea es acabar con esta tradición demasiado española de hacer pronunciamientos. Concretamente, ¿cuál es el resultado de esta constitución interna? Dos partidos están dentro del sistema, que es un sistema bipartidista. Aquí están los partidos. Tenemos el Partido Liberal Fusionista y el Partido Liberal Conservador.
Es mucho más sencillo llamar al primero Partido Liberal y el segundo Partido Conservador. El Partido Liberal es el partido liderado por Práxedes Mateo Sagasta, que ya conocéis. Como apoyos políticos, bueno, una serie de liberales, más liberales que los otros, unionistas de izquierda, amadeístas, pues antiguos partidarios del rey Amadeo I, y demócratas. Su base social, pues sobre todo clases medias, burguesía, propietarios medianos y pequeños, entonces personas que tienen interés en reformas. Partido Conservador, el partido liderado por el mismo Antonio Cánovas del Castillo, que se apoya en moderados, la antigua Unión Liberal, muy moderados, carlistas disidentes también, que aceptan la monarquía borbónica, y también tiene como base social grandes propietarios, alta burguesía, clases medias, clases altas. Bueno, personas que quieren menos reformas. De todas formas, estos dos partidos no son partidos modernos, no son partidos de ideas, son partidos de notables, son partidos de élite, no son partidos de masas, y la verdad es que hay pocas diferencias ideológicas entre ellos. Tienen casi las mismas ideas. La diferencia es una diferencia de relación personal, de lealtad personal. Son más partidos de hombres singulares que de ideologías y de masas. Los partidos que quedan fuera del sistema, lógicamente, son los socialistas, que no aceptan la monarquía, los republicanos, es lo mismo, los nacionalistas catalanes y vascos, que ellos no aceptan la idea de un Estado centralista y unitario, y es lo mismo para los ultracatólicos, carlistas u otros, que no aceptan un sistema liberal. Aquí tenemos el sistema. ¿A favor de quién todo esto se establece? Pues a favor del rey restaurado. El rey restaurado en 1874 es Alfonso XII, hijo de la reina Isabel II. Alfonso XII es un rey liberal, ya está más liberal que sus gobiernos. Es un rey popular. Es un rey bastante simpático. Se dice que a veces pasea por las calles sin guardias y de forma anónima. Lo llaman el rey pacificador porque durante su reinado se acabaron la última guerra carlista y la guerra de Cuba. El problema es que muere joven, muere en 1885 a los 28 años. Y en su honor fue construido por su viuda, por la reina, este monumento en el Parque del Retiro, en el centro de Madrid. Bueno, es un monumento bien conocido, pero a lo mejor no sabíais que se trataba de un monumento en honor de Alfonso XII. Su viuda, su segunda esposa, la reina María Cristina de Habsburgo, ahora regente, primero tiene que esperar el resultado de su embarazo, porque en el momento de la muerte del rey, la reina estaba embarazada y hay que esperar para saber si se trata de un niño o de una niña, porque hasta ese momento la pareja ha tenido hijas. Hasta ese momento la hija mayor era princesa de Asturias, era heredera, pero si el último hijo nace varón, si es un niño, pues entonces él es el rey. Y precisamente cuando nace, pues se vuelve de inmediato el rey Alfonso XIII. El bebé, en el momento de su nacimiento, ya es el rey de España. Por supuesto, habrá que esperar su mayoría de edad para que pueda reinar
concretamente, y esperando este momento, la regente María Cristina dirige el país con un respeto estricto de la Constitución, lo que favorece la estabilidad del sistema. En 1902, Alfonso XIII llega a la mayoría de edad. Aquí lo vemos cuando ya se ha vuelto adulto. Y es el rey de España hasta su exilio en 1931. Pues son los dos jefes de Estado de aquel periodo. Todo eso todo el sistema canoísta que hemos evocado es un sistema que no es oficial, es algo no escrito, es un acuerdo entre personas, entre partidos. Ahora vemos lo oficial, la estructura del Estado con una nueva constitución adoptada en 1876. Aquí tenemos un esquema que presenta esta constitución, que es una constitución muy moderada. ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos porque existe un parlamento, las Cortes Españolas, un parlamento bicameral, pues con dos cámaras, el Congreso de los Diputados, elegido por sufragio directo masculino, primero censitario y después de 1890 universal. Existe una segunda cámara. Aquí vemos que la elección de los senadores es algo un poco más complejo, ya que una parte de los senadores son nombrados por el rey, una parte lo son por derecho propio, por su cargo, por el puesto que ocupan, y una parte se eligen al sufragio indirecto. Y además se trata, para los senadores nombrados o elegidos, se trata de senadores vitalicios. Están en el Senado de por vida, entonces mucho tiempo. Además, observamos que el rey o la reina tiene mucho poder, tiene el poder ejecutivo, se trata del jefe de Estado, puede nombrar y cesar a los ministros, y comparte también el poder legislativo, ya que nombra una parte de los senadores, convoca las Cortes, puede suspender o disolver las Cortes y también puede vetar sus decisiones, puede entonces bloquear sus decisiones. Mucho poder. Para acabar, ¿quién es el soberano? Es una soberanía compartida entre el rey y el pueblo. Por eso podemos decir que es una constitución típicamente moderada. Para resumir, la estabilidad del sistema fue favorecida por la redacción de una nueva constitución moderada. En esta constitución hay un rey, puede ser una reina, es una monarquía constitucional, es el árbitro por encima de los partidos, es también el jefe de las Fuerzas Armadas. La soberanía es compartida, no era el caso en la Constitución de 1869, en la que se hablaba de soberanía popular. Hay cortes bicamerales, con un Congreso, con un Senado, y se establece un sistema censitario que en 1890 pasa a ser universal masculino, por supuesto. En la Constitución se garantiza derechos individuales, reunión, expresión, asociación. Se decide la confesionalidad del Estado. El Estado tiene una religión oficial, el catolicismo, pero hay también libertad de cultos. Esto es la Constitución. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo pasan las elecciones? Bueno, es un sistema un poco especial. Podemos decir que la apariencia y la realidad son dos cosas diferentes. Es lo que vemos ahora mismo con palabras nuevas que vamos a ver juntos. Vamos a hablar de turnismo, vamos a hablar de encasillado, vamos a hablar de caciquismo. ¿De qué se trata? Lo vemos ahora mismo. Primero, el turnismo. El turnismo
lo llamaríamos nosotros la alternancia en el poder. Es el sistema que hace que los partidos que dominan la vida política se reparten el poder haciendo turnos para ejercer el poder. Se suceden, alternan en el poder. Una vez los liberales, la vez siguiente los conservadores, de nuevo los liberales, otra vez los conservadores, etc. Este sistema aparece un poco como un juego entre Sagasta y Cánovas. Es lo que muestra esta caricatura. El turnismo aparece como un juego de niños entre estos dos hombres, y la idea es que de todas formas para España eso no cambia nada. Poco importa quién está en el poder, la situación, los problemas son los mismos. El turnismo se apoya, ya que estamos en un sistema parlamentario, se basa en elecciones, y efectivamente aquí tenemos un gráfico que muestra el número de diputados, con diputados conservadores, liberales, y los diputados de partidos que no pertenecen al sistema de Cánovas, y observamos efectivamente una alternancia. Observamos que cambiamos de mayoría en cada legislatura. En cada elección se cambia la mayoría. Bueno, el sistema empieza a tener algunos problemas a finales del periodo, pero se nota que efectivamente tenemos una alternancia en el poder. En teoría, esto es el sistema. Y es el sistema en el modelo británico. Pasan elecciones, estas elecciones dan una mayoría a un partido. Bueno, si es la oposición, tenemos una nueva mayoría, y el resultado de estas elecciones, con una nueva mayoría, es la llegada al poder de un nuevo gobierno, que corresponde con la nueva mayoría. Esto es la teoría. La realidad es diferente. En realidad, un acuerdo está pasado entre los dos partidos. Los dos partidos, Cánovas y Sagasta, están de acuerdo para un cambio de gobierno. Por ejemplo, Cánovas está en el poder y está de acuerdo con Sagasta para dejar el poder a Sagasta. Entonces, por este acuerdo llega al poder un nuevo gobierno. Entonces se hacen elecciones falsificadas para que el resultado corresponda con el nuevo gobierno. Entonces todo está hecho para llegar a la mayoría que corresponde al nuevo gobierno, a una nueva mayoría. ¿Cómo se realiza esta hazaña o este milagro? Pues utilizan lo que llamamos el pucherazo. El pucherazo es una expresión española, viene de puchero, la marmite. En Francia hablaríamos de cuisine electoral, tambouille electoral. Es una palabra peyorativa. Se trata de la manipulación de las elecciones, de elecciones amañadas. Es una expresión que se utiliza hoy en día. Un ejemplo en un tema totalmente diferente. En 2013 se habló en un periódico deportivo de un pucherazo anti-Messi por un cambio de reglas en la elección del Balón de Oro. Así que no es una expresión típica del siglo XIX, es algo que sigue existiendo hoy en día. ¿Cómo se realiza el pucherazo concretamente? Empezamos con el encasillado. ¿Qué es el encasillado? Es más o menos lo mismo que el candidato oficial en el Segundo Imperio francés. Se trata de un acuerdo de reparto de cargos entre gobierno y oposición. Es decir, se decide en tal provincia que el diputado va a ser un diputado liberal o un diputado conservador. Deciden, reparten los partidos que dominan el sistema, deciden quién va a ser diputado en qué territorio. ¿Cómo se obtiene el resultado esperado? Utilizando otro sistema, el caciquismo.
El caciquismo es un sistema en el que caciques significa notables con mucha influencia, jefes locales, caciques se encargan de que salga elegido el candidato designado. Entonces, el objetivo del cacique es obtener concretamente en el voto el resultado esperado por el gobierno. Se hace por la manipulación de elecciones, se hace comprando votos, se puede comprar con dinero, se puede comprar también con amenazas. Se trata también de falsear las listas, por ejemplo, dejan los muertos en las listas de electores, así los muertos pueden votar, es práctico. Y además se puede manipular los votos obtenidos, es decir, que es posible cambiar el resultado de las elecciones en el momento de hacer de publicar el resultado oficial de las elecciones. Lo que se escribe es diferente del voto efectivamente obtenido. Pues entonces las elecciones se manipulan. El resultado no tiene nada que ver con lo que piensan los españoles. Es el resultado de un acuerdo entre partidos, es el resultado de lo que quiere el gobierno. Por eso en periódicos satíricos tenemos ese tipo de dibujo que muestra cómo los muertos van a votar. Y aquí tenemos en la carcajada el desfile de todos los que permiten un triunfo electoral y observamos la presencia de policía, militares, se nota que se violenta, se pega a los electores para obtener el voto esperado, que se puede manipular el resultado de las elecciones. Bueno, es un sistema, entonces, como lo vemos, muy, muy poco democrático, ya que el voto no significa nada. Tenemos aquí un mapa conceptual, tal como lo hacen los profesores españoles. Aquí es el trabajo de un profesor que se llama Daniel Gómez Valle, que hace cosas muy interesantes y muy visuales. Y aquí tenéis un resumen, más o menos, de todo lo que acabamos de ver. Y se acaba la misa por hoy, esperando a ver las dificultades y la modernización que pasa en aquel periodo.